Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana de este miércoles 10 de abril del año 2019, dedicado a analizar asuntos de la realidad política de nuestro país. En esta ocasión llevamos la segunda parte del tema que desarrollamos ayer con el diputado Mario Tenorio y Leonardo Bonilla sobre propuestas de reforma en materia electoral. En esta ocasión tenemos un panel muy interesante de especialistas en la materia para abordarlo desde una lectura politológica, una lectura especialista, también desde el marco legal, qué implica hacer cambios o reformas en materia electoral y cuáles son aquellas que son importantes, estratégicas hacia el sistema político salvadoreño. Y es un gusto para mí recibir a Luis Mario Rodríguez, director de Asuntos Políticos de FUSADES. Saludamos también cordialmente a Álvaro Artiga, politólogo y profesor de la UCA. Y también le damos la bienvenida a Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD. Buenos días, bienvenidos a República. Luis Mario, Ramón, qué gusto que estén con nosotros. Buenos días, Carlos. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Álvaro, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación, Carlos. Sí, un gusto estar con los colegas. Bueno, tenemos un tema muy interesante que discutir esta mañana y me gustaría iniciar con unas declaraciones que ayer brindó el diputado no partidario Leonardo Bonilla, que estuvo en este set, en donde nos dio su postura respecto a estas propuestas de reformas que ayer se llegó a un acuerdo entre los diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios sobre modificaciones al Código Electoral concernientes a la manera en cómo se va a registrar el conteo de votos de las candidaturas no partidarias, pero también específicamente los mecanismos con los cuales se pueden constituir dichas candidaturas. Escuchemos. 27 y 28 de marzo se presentan dos propuestas, ni siquiera el mismo día, dos, en el sentido de afectar a las candidaturas no partidarias en este sentido. Uno, que no puedan hacer coaliciones ni con candidatos no partidarios, ni partidos políticos. Obviamente eso pues le resta posibilidad de entrar a un candidato no partidario. El hecho de no compartir firmas reduce las posibilidades para que un aspirante a candidato pueda ser candidato. El hecho de contar los votos por planillas y que no se le sumen a los no partidarios, como si se le suman a los partidos políticos, les resta posibilidad. Y el otro tema, hasta absurdo para mí, es el tema de la cuota de género. A un candidato no partidario, que es una candidatura unipersonal, no se le puede exigir cuota de género. Sos candidato y sos hombre, sos mujer. Pero acá se está planteando que si es candidato lleve una como suplente, una fórmula suplente a una mujer. Y si es candidata, que lleve a un hombre. Entonces yo creo que la plataforma de las propuestas de reformas electorales van en el sentido de dañar las candidaturas no partidarias. Bueno, ahí están entonces las declaraciones de Leonardo Bonilla. Menciona que esas propuestas de reforma es directamente afectar a las condiciones de participación de las candidaturas no partidarias. Álvaro, deja la impresión evidentemente, y ayer ya pondremos algunos cortes de las declaraciones que se dio en la reunión de la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, pero deja la evidencia que quieren dejar fuera de circulación a las candidaturas no partidarias, pero la pregunta que deviene de esto es ¿por qué hacerlo y por qué hacerlo en este momento? Bueno, yo creo que vale la pena recordar un poco la génesis de las candidaturas no partidarias, o por lo menos el momento en que, contra la voluntad de la Asamblea Legislativa, se produce, digamos, esta reforma. Y ahí ya tenemos un problema en el origen del asunto, ¿verdad? Algo que tendríamos que haber aprendido, que las reformas electorales, en la medida que afectan a los partidos, pues deberían de partir de iniciativa misma de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con el afán de mejorar todos aquellos puntos que, digamos, representan obstáculos para la participación de los ciudadanos. Bueno, se dio así, ¿verdad? Una sentencia de la Sala Constitucional es la que abrió la posibilidad de las candidaturas no partidarias. Yo recuerdo que hubo en ese momento ya un estire y encoge entre los partidos por estas candidaturas. Es obvio. El sistema político está controlado por los partidos y no quieren competencia, ¿verdad? Entonces, al no poder evitarla en elecciones anteriores, bueno, recordemos que ya en 2015 teníamos candidatos no partidarios, pero no tuvieron éxito, ¿verdad? Sino hasta 2018 que esta candidatura, una, logra colarse. Y yo creo que los partidos entonces ahora han encontrado el espacio para ir contra eso, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿es la forma adecuada como lo están haciendo? ¿Es las propuestas que están haciendo que no quieren como asumir que efectivamente están contra la candidatura no partidaria? ¿Esa es la mejor forma?
O ahí donde para mí entra el debate, ¿verdad? Yo creo que hay otras posibilidades. Si lo que se quiere es mantener aquel principio que estableció la sala de la plena capacidad de opción, tanto para elegir como para ser electo, ¿verdad? Si eso se quisiera mantener como principio rector de la reforma electoral, entonces serían, para mí, serían otras las alternativas, ¿verdad? Tendríamos que pasar a una reforma constitucional que permita que exista un sistema mixto, ¿no?, de representación proporcional y por mayorías, para que en circunscripciones uninominales puedan competir candidatos no partidarios. Pues es decir, si hablamos ya de esta modificación de un sistema de estas características, es reforma constitucional, entiendo, e implicación, es cambiar básicamente la lógica con la cual se ha dado el proceso de elección de candidaturas a nivel de circunscripciones, pero no la transformación de votos en escaños, Álvaro. Sí, es decir, como la Constitución establece que el sistema es proporcional, sí, ¿verdad?, y la base es la población, sí, entonces de ahí se ha montado todo un sistema de representación proporcional, sí, basado en circunscripciones y listas, sí, ¿verdad? Eso tiene modalidades en términos del voto, de votar por la lista, que es lo que teníamos antes, y ahora que tenemos voto preferencial, ¿verdad? Entonces, eso ha sido, digamos, las modificaciones que se han hecho complicaron el sistema. ¿Por qué? Porque no se fue al punto medular que es la Constitución, ¿verdad? Yo creo que ahí se tendría que haber discutido la reforma del artículo 85 para no estar con que si la sala, que no sé qué, sí, que no sé sí, cuándo, sí, y establecer entonces de una vez y por todas, si es que se quiere tener este tipo de candidaturas, pues una reforma que abra la posibilidad de un sistema mixto, es decir, circunscripciones donde una parte se elige por representación proporcional, sí, y el resto de manera por circunscripciones uninominales, ¿verdad? Eso permitiría entonces las candidaturas individuales. Si no, con esto termino, ¿verdad? Entonces también empecemos a hablar de por qué solo tenemos que tener partidos nacionales. O sea, porque también ahí hay una traba, ¿verdad? Para inscribir partidos políticos. Si solo quieren que hayan partidos políticos, entonces también permitamos que hayan partidos a nivel municipal o partidos departamentales. Y eso, entonces, y eso no necesita una reforma constitucional, la existencia de partidos subnacionales, que sería, digo yo, más adecuado para la representación de los diversos intereses locales. Bueno, ya pone sobre la mesa, Álvaro, unos puntos muy significativos que nos va a ampliar un poco la discusión de qué elementos hay que trastocar o qué elementos se pueden modificar del sistema electoral en las condiciones que se está, y también que puede ser un punto de inflexión para los debates de los partidos políticos en este momento en la Comisión de Asuntos Electorales. Antes de escuchar la posición de Luis Mario y de Ramón, quiero pedir a producción que nos pone en pantalla un poco las declaraciones que se dieron ayer en la Comisión de Asuntos Electorales de la Asamblea Legislativa, porque se dieron reacciones en función de decisiones tomadas. Entonces aquí tenemos un poco de declaraciones de Leonardo Bonilla y del diputado Alberto Romero del Partido Arena. Un dictamen express. Increíble, pero esto es lo que pasa, amigos salvadoreños. Esta propuesta que se está planteando sobre el tema de la planilla, de no contarle los votos sumados a los no partidarios, será inconstitucional de ser aprobada en el Pleno Legislativo por resolución de Sala 59-2014. La Sala de lo Constitucional, la máxima autoridad en materia constitucional, emitió una resolución que mandata a que los votos de los candidatos no partidarios no dice que se sumen, dice que se equiparen a la participación de los candidatos de partido político. Y con todo respeto, el independiente no tiene corona ni es emperador. Él es un salvadoreño más que se metió a política y debe de respetar las leyes de la República. Bueno, ahí están las declaraciones que brindaron diputados en la Asamblea Legislativa. Luis Mario, mencionaba Álvaro recién, es de entrada las candidaturas no partidarias enfrentaron las condiciones de los partidos políticos y les resulta una competencia en particular, pero también decíamos antes de entrar al aire lo que significaba el trabajo de varias personas que se postularon bajo esta modalidad. Llega el diputado Bonilla y también ha tenido un escenario bastante adverso, si lo podemos ver de esta manera, en función de reformas y cambios de lo que en materia del sistema político, pero también electoral. Bueno, Carlos, partamos de la base, como dice el doctor Artiga, de manera muy clara, que nuestro sistema electoral necesita una revisión justo de manera integral.
las sentencias a partir de 2010 que la Sala de lo Constitucional fue pronunciando hicieron que nuestro sistema, si bien de alguna manera permitiera que el ciudadano pues tuviera opciones diferentes en las papeletas cuando se fueron abriendo las listas de manera gradual, en 2012 la lista de un partido, en 2015 ya podíamos elegir candidatos de distintas listas. Eso ciertamente hizo que el ciudadano se conectara, entre comillas lo digo, con los candidatos porque ya no votaba por una bandera. Es decir, esto vino a cambiar la lógica en lo que se suponía iba a mejorar la calidad de la representación, es decir, esa relación entre el ciudadano y los diputados que se eligen. Al mismo tiempo de esa reforma, justo se dieron las candidaturas no partidarias. Hay que señalar que cualquier discusión que se tenga en la Asamblea Legislativa sobre las candidaturas no partidarias debe tomar en cuenta la jurisprudencia constitucional. Sí. Es decir, tenemos parámetros que los magistrados de la Sala, que la Sala de lo Constitucional establecieron y que por tanto son los, digamos, mojones a partir de los cuales se tiene que reformar la ley. No se puede, por tanto, aprobar una reforma que violente estas sentencias. Y hay que señalar un par de cosas adicionales. Yo estoy de acuerdo con lo que señala el doctor Artiga acerca de revisar qué tipo de reforma podríamos hacer para que los no partidarios tuviesen, digamos, una oportunidad similar a la de los partidos para ganar un escaño. Es decir, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia que el diputado Bonilla señala, sí, estableció con claridad que los votos de los no partidarios se cuentan, ¿ya?, juntos en una planilla como sí, que si fuesen un partido, precisamente para no ponerlos en una condición de desigualdad con los partidos políticos. Y luego hacen pues una elaboración acerca de el sistema electoral que tenemos en el país, que es un sistema para las elecciones legislativas de tipo proporcional. Es decir, que intenta que dentro de la Asamblea Legislativa estén representadas el máximo número de expresiones sociales y políticas, ¿ya?, a diferencia de un sistema de tipo mayoritario donde se sacrifica la gobernabilidad, ¿ya?, o mejor dicho, se sacrifica la representatividad en aras que haya más gobernabilidad, es decir, hay menos expresiones políticas y sociales representadas en la Asamblea. Entonces la Sala dice, bueno, tenemos que respetar ese sistema de tipo proporcional y por tanto aplicarle a los no partidarios, ¿ya?, esa fórmula de cociente y residuo mayor, igual como se le aplica a los partidos. Ciertamente esa forma de contar los votos para no partidarios generó una disputa, ¿ya?, es decir, generó un debate en el sentido que hay, y lo dice la sentencia, en un voto razonado del presidente de la Sala de lo Constitucional, que sigue siendo el doctor Pineda, señaló, bueno, miren, yo no puedo estar de acuerdo, primero en que se aplique de inmediato esta reforma, porque esto fue para 2015 cuando también íbamos con el tema del voto cruzado, porque tenemos muy poco tiempo, y segundo, porque debemos cuidar, ¿ya?, la voluntad de los ciudadanos cuando eligen a un no partidario, porque coinciden con su planteamiento ideológico. Y el magistrado presidente en el voto razonado señala que cuando los no partidarios van a una sola planilla en una circunscripción, el ciudadano podría haber afectado su voluntad cuando él decidió elegir a un no partidario pro vida, y en ese planilla hay un no partidario que está de acuerdo en la interrupción del embarazo, ¿ya? Es decir, tenemos ahí en la misma sentencia razonamientos que la Asamblea Legislativa debe tener en cuenta, pero lo fundamental en todo caso es que la figura del no partidario, mientras no cambie la jurisprudencia constitucional, tiene fundamento desde la Constitución, desde la jurisprudencia, y por lo tanto no se puede ni eliminar la figura ni imponer condiciones
que, digamos, lo hagan competir contra los partidos en un nivel de desigualdad. De hecho, ya hubo resoluciones de la Sala de lo Constitucional declarando inconstitucional las disposiciones para las candidaturas no partidarias, porque había ahí algunos artículos que daba desventaja a los no partidarios, el tema del número de firmas, el tiempo que tiene para conseguir las firmas. Hay todavía discusión porque los no partidarios no tienen vigilantes en la Junta Receptora de Votos, no reciben tampoco deuda política, ya que es otro de los temas que deben discutirse. Tengo que hacer una pausa. Al regresar, Ramón, te escuchamos para tener tu análisis sobre esta situación y plantear otros aspectos. Si bien los diputados pueden mantener la figura porque legalmente está de las candidaturas no partidarias, pero que esta serie de decisiones o acciones que tanto marcan o nos dan un poco la idea de que eventualmente lo que quieren es mantenerla pero no volverla competitiva, y plantearnos esta idea si podemos configurar un sistema de circunscripciones uninominales y plurinominales. Creo que podría ser interesante la discusión para generar competitividad, y también si hay partidos políticos que se pueden generar bajo zonas o en departamentos o de carácter más local. Regresamos. Gracias por ser junto a nosotros. En República tenemos este panel de análisis de reformas electorales. Álvaro Artiga, Luis Mario Rodríguez y Ramón Villalta son nuestros invitados esta mañana. Ramón, teníamos pendiente escucharte un poco sobre esto que se ha dado. Mencionaba Luis Mario en el segmento anterior que hay jurisprudencia constitucional que respalda el desarrollo de las candidaturas no partidarias, pero lo que tenemos en la Asamblea Legislativa es básicamente solo dejar la figura en el marco legal, pero poner una serie de bloqueos o de obstáculos para no permitir la competencia. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Siempre respetando la jurisprudencia constitucional y los marcos legales establecidos, o reformas, estamos hablando de hondo calado, para permitir este tipo de competencias y la gente tenga otras alternativas de elección o de candidaturas a nivel popular. Bueno, recordemos también que la fórmula que quedó establecida ahora es el resultado como de 3 o 4 recursos de inconstitucionalidad que se pusieron frente a la manera de cómo la Asamblea Legislativa estaba reglamentando la participación de las candidaturas no partidarias. En un primer momento establecieron reglas que eran tan desiguales para la participación de esto que hubo necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad que facilitara la manera de cómo los candidatos deberían de presentar la firma, qué condiciones de mayor igualdad pudieran tener. Luego, cuando se mantuvieron determinadas reglas de la manera de cómo estos participaron en la elección de 2012, sí, y que al aplicar la regla de los votos individuales, lo que se determinaba era que su participación jamás iba a ser posible que un no partidario llegara a la Asamblea Legislativa, porque sus votos eran imposibles que compitieran con los votos de un partido político. Esto llevó a otra inconstitucionalidad que terminó con esta resolución que favorecía a los no partidarios de manera de garantizar que se pudieran contar los votos, estableciendo un vínculo entre los votos de todos los candidatos no partidarios y en la medida de la lista de los votos de la lista de los no partidarios, poder competir con la lista de los partidos políticos, y eso permitió finalmente que en el 2018 por primera vez se lograra tener a un no partidario. Entonces hay, digamos, una historia en la jurisprudencia constitucional, no solo la que habilitó esta manera de contar, sino una serie de resoluciones anteriores que le dan fuerza, que le dan base a la participación de las candidaturas no partidarias. Por otra parte, lo que creo que hay un contexto claro, evidente, desde 2018 y 2019, en la que los partidos ven finalmente amenazada su posición, su competencia, y en donde hay mensajes de la ciudadanía de querer castigar a los partidos políticos y de tener mayores preferencias hacia iniciativas que no sean estrictamente las partidarias. Y en ese sentido la candidatura no partidaria se convierte en una amenaza real. Y la manera entonces de eliminar la participación es garantizando que sigan participando en una condición
que no le permita nunca poder convertirse en realidad una candidatura en un escaño a partir de los votos que va a obtener. Y por eso se regresa a esta manera de eliminar, contar por lista de los candidatos no partidarios, y obviamente eso no le permitiría. El problema fundamental en esto es que hay una falta de seriedad por parte de los partidos y de los diputados en abordar la reforma electoral. No es un asunto si tiene corona o no tiene corona. Esa es una falta total de seriedad. La discusión de fondo es cuál es el sistema electoral que El Salvador necesita y cuáles son los principios con los cuales se quiere llevar adelante una reforma electoral que nos permita garantizar, respetar los principios constitucionales, y si esto implica hacer reformas a la Constitución para fortalecer el sistema electoral que garantice la participación ya no solo de partidos políticos, sino de otros mecanismos de carácter independiente, y que aquí yo traigo a cuenta, la propuesta inicial de participación independiente no era la idea de que participaran candidatos de manera individual, sino que se reglamentara. Y estoy hablando de las propuestas de 1996, 1997, era que se reglamentara la participación de asociaciones de carácter cívica. Sí. Es un mecanismo de carácter ciudadano, pero de carácter también asociativo, que viene y participa en una elección. Como en Guatemala. Como en Guatemala, como lo hay también, lo vimos en Ecuador, que también hay asociaciones cívicas que participan, y ahí se combinaba con aumentar la posibilidad de la participación, posibilitando los partidos subnacionales y los partidos locales, porque es ampliar la gama de opciones posibles que los ciudadanos tengan de asociarse políticamente para participar y poder acceder al ejercicio de poder mediante las formas que estos decidan tener: un partido nacional, un partido subnacional, un partido local o una asociación de carácter cívica. Eso le daba otro sentido a la participación de la ciudadanía en el acceso al ejercicio de poder. Lamentablemente, como las cosas no sucedieron nunca, no se dieron las reformas, se buscaron estos mecanismos de recursos de inconstitucionalidad, la sala resolvió de estas maneras, habilitaron las candidaturas no partidarias y quedó de la manera como está ahora. Pero digo, el punto fundamental es que no hay un debate serio de carácter integral del sistema electoral que en realidad El Salvador necesita tener. ¿Cuál es la forma que en realidad debe de potenciarse la participación de los ciudadanos y de los partidos políticos para poder acceder al poder? Había un aspecto aquí, Ramón, lo consulto, luego escucho a Álvaro sobre esto, porque en esta discusión que teníamos ayer con el diputado Tenorio y el diputado Bonilla, los comentarios de los amigos y amigas que estaban siguiéndonos era, bueno, ¿y por qué no se quedan en condiciones parejas, por utilizar el término entre todos? Se quita que los partidos políticos no tengan el voto por la bandera, sino que cada quien elige por rostro y ahí luego viene la distribución. Se mencionaba, ¿es esto factible, Ramón? Porque la reacción del diputado Tenorio ante esa pregunta era, eso vulnera la Constitución y vulnera el hecho que los partidos políticos son el canal principal de representación de intereses según está establecido en el marco legal del sistema político, porque se decía, bueno, si es lo que afecta es que se les haga el conteo a los no partidarios o la sumatoria de como si fuese una planilla, entonces se quita esa lógica para los partidos y se elige directamente por rostro específicamente. Primero, que la jurisprudencia soslayó bastante esta idea de que el partido es el único medio para acceder al poder. Ajá. Eso quedó prácticamente, digamos, soslayado en la medida que la jurisprudencia estableció que los ciudadanos también pueden tener otras formas de participación en el ejercicio de la política, tanto en la aplicación de la política pública a través de los sindicatos, a través de las asociaciones comunales, pero también para el acceso al ejercicio de poder. Eso quedó establecido en la jurisprudencia. Por lo tanto, ya la idea que el partido es el único medio de acceso al poder ya no es estrictamente. Pero obviamente ahí es donde viene lo que el doctor Artigas señala, eso no está claramente reglamentado en la Constitución y debería entonces de procederse a hacer una reforma de carácter constitucional que permita con mayor precisión, con mayor claridad, establecer cuáles son las formas a través de las cuales se puede acceder al ejercicio de poder. Pero volvemos al punto, es que la discusión se ve
de una manera miope, es decir, con una visión demasiado corta. Yo hago una reforma electoral pensando en el próximo evento electoral y qué asuntos son los que a mí me pueden interesar y beneficiar como partido político para poder implementar una reforma orientada a lo que va a suceder en 2021. No estoy pensando en el país, no estoy pensando en la nación, no estoy pensando en cuál es el sistema, el diseño del sistema electoral que la sociedad salvadoreña necesita. Y eso es lo que impide poder hacer los cruces entre una manera de hacer una reforma, en el caso de los independientes, con la manera de cómo se ejerce el voto. Sí. Por ejemplo, si yo finalmente digo, ok, vamos a participar todos en condiciones de igualdad, lista abierta, sí, voto por rostro, y el voto es por marcas, se cuenta por marcas como lo hacen en Honduras, como lo hacen en Ecuador, lo vimos también. Al final, cada partido propone sus 24 diputados de San Salvador, cada quien marca a cada uno y lo que tú cuentas son las marcas que cada uno tiene, ordenas las listas porque al final las marcas son individuales. Ahí el no partidario entraría en condiciones de igualdad a participar con cualquiera de los candidatos partidarios. Pero como eso no ocurre, sino que es el voto por bandera, el voto por partido político, sí, y al no partidario lo condenas a que se le cuente por individuo. Ahí esa relación mixta ya no cuaja. Entonces, la discusión es cómo vamos a votar, cómo se van a convertir las marcas, los votos en escaño legislativo. Y como esa discusión no se da de manera integral, sino que vos ves una parte, a los independientes le pongo esta regla, para votar se va a votar de esta otra, no se ve de manera integral, de manera integradora el diseño del sistema electoral. Esa discusión es la que nosotros estamos demandando que se dé. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, Álvaro, hablemos. Otro de los temas que ha generado reacción es las listas abiertas y el registro de este voto denominado cruzado, pero ya hay indicios a través de las declaraciones de distintos diputados y diputadas que quieren valorar esta modalidad. Entonces me gustaría que discutamos eso al regresar. Volvemos en instantes. Gracias por seguir junto a nosotros. En República tenemos un panel muy interesante sobre reformas electorales que hablamos con Luis Mario Rodríguez, que hablamos con Álvaro Artiga y con Ramón Villalta sobre este tema. En este momento va a aparecer en pantalla declaraciones que brindó ayer el diputado Mario Tenorio del Grupo Parlamentario de Gana sobre el voto cruzado, denominado de esta forma, pero nos referimos técnicamente a las listas abiertas y el significado que esto tiene, por indicios en declaraciones de diputados y diputadas que quieren evaluar, observar este tipo de modalidad en el conteo de los votos y en la expresión que hacen los votantes al hacer la selección de distintas ofertas que están en la papeleta que se ofrece a las personas en el momento de la elección. Escuchemos. Esta situación del voto cruzado, nosotros lo vemos, o muchos lo estamos viendo, yo creo que Leonardo lo ha mencionado, por la dificultad y por lo engorroso que significa para el ciudadano estar contando esos votos. Y ya vamos para el 2021 a la misma experiencia que se tuvo precisamente en el 2015, que se comenzó el conteo a las 5 de la tarde porque se incorporaron también los diputados del Parlamento Centroamericano y eran las 3, 4 de la madrugada y todavía el ciudadano que participa en las juntas receptoras de votos estaba contando votos. Entonces, esta situación de una u otra forma complica, pero ¿quién tiene una propuesta en sus manos para que esto pueda cambiar? Los diputados. Bien, entonces ahí tenemos las declaraciones de Mario Tenorio, donde menciona un poco lo complejo que significa el conteo como tal, que es uno de los factores que salió desde que se implementó esta decisión, pero también me quedo con la última frase. Álvaro menciona, ¿quién tiene la decisión acá? Son los diputados. Quien ejerce o implementa la decisión es el Tribunal Supremo Electoral, pero si hacemos una valoración, un análisis sobre las listas abiertas, ¿qué aspectos hay que identificar de dificultades y aspectos que se pueden ver como oportunidades de esta modalidad? Vaya, la aparición del voto cruzado, digamos, es
también consecuencia de un mal proceso de reforma, en donde la iniciativa, pues, o ese proceso se genera a partir de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Sí. Son las dos reformas de hondo calado que han ocurrido acá, que se hicieron por sentencias de la Sala, ¿verdad? Las candidaturas no partidarias y el cambio en dos cosas. El tipo de lista, es decir, cómo se presentarían las candidaturas, si mediante una lista, pero esa lista, ¿qué hace el elector frente a ella? O sea, vota toda la lista. Sí. O selecciona a candidatos y establece preferencias, digamos, yo quiero que de estos este sea el primero. Como tenemos tradición en el país de hacer las cosas a medias y hacer cosas mezcladas, y lo reflejamos en el lenguaje por ejemplo, en las calles, ¿verdad? Esta es una calle, la sexta calle, que es la sexta décima, o sea, no es ni sexta ni es décima, el queso duro o blandito, el gallo gallina, tenemos una serie de expresiones que muestran esa manera de dejar las cosas a medias. Entonces pasó lo mismo acá, ¿verdad? Tenemos una cosa que le hemos llamado voto cruzado, que en realidad la discusión es si nosotros debemos de tener voto único o voto múltiple. Ese es técnicamente el asunto. Pero aquí entonces nos inventamos lo de las marcas, o sea, tenemos voto único, pero múltiples marcas. Ahí empezamos a mezclar cosas. Y al final, pues sí, las cosas salen complicadas. Entonces, no es complicándolas más como se resuelven las cosas, sino en este caso hay que volver, por decir así, a replantearnos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Entonces, la sala, que fue la que introdujo esto, estableció de nuevo el principio de la plena o la máxima capacidad de opción, ¿verdad? Para los electores, la máxima capacidad o la plena capacidad de opción es poder escoger candidatos de distintos partidos, ¿verdad? Entonces ahí se genera el problema, porque ¿cómo vamos a contar si la Constitución establece un principio que es el de una persona, un voto, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema y por eso salió el voto fraccionado. O sea, no solo salió el voto cruzado, uno va a los libros de ciencia política en materia electoral y no encuentra ese concepto por ningún lado, votos cruzados, ¿verdad? Y que salió también que había que fraccionar el voto. Y somos el único país en el mundo que fracciona el voto. Andamos centaveando ahí, y como se fracciona de distintas maneras, pues sí, ahí está el problema de que el escrutinio preliminar se va extendiendo hasta altas horas, con el problema que, como ahora tenemos, se supone, gente no comprometida con los partidos en las JRB, pues es capaz de dejar tiradas ahí las cosas y ya me aburrí y me voy, pues. Entonces, todas esas series de problemáticas, por eso digo yo, tenemos que retroceder, no en la reforma, sino en la reflexión, digamos, es como, ¿qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que buscábamos? Y entonces poder establecer la ruta y las medidas adecuadas. Si queremos dejar la posibilidad de que la gente escoja candidatos de distintos partidos, ¿verdad? Lo que hay que ver es si este diseño es el mejor, ¿verdad? Porque lo que está es que esto nos complica, porque tiene un problema en el tamaño de las papeletas, ¿verdad? Tiene un problema a la hora de contar. Entonces tenemos que evaluar eso. Yo creo que no pensando en 2021, sino yo diría pensando en 2024, que es cuando van a coincidir todas las elecciones, ¿verdad? Cada 15 años se repite eso, ¿verdad? Entonces ahora estamos perdiendo otra vez el tiempo, porque se tendría que haber planteado la reforma constitucional que aprobara esta asamblea para que fuera ratificada por la próxima. Y entonces tenemos el mejor escenario. ¿Verdad? Porque aquí, desde mi punto de vista, hay que discutir la Constitución. Si queremos evitar, digamos, mientras esté la disposición de un voto, una persona, entonces vamos a tener que estar fraccionando, sea que lo hagamos por la vía de listas abiertas o por la vía de listas
cerradas o cerradas pero no bloqueadas. Vamos a desarrollar en los próximos bloques cuál es desde su perspectiva la agenda que marca reformas estructurales a nivel electoral. Hemos hablado solo de dos asuntos muy de carácter coyuntural, pero creo que nos debe llevar al fondo de esta discusión. Pero antes de hacer esa transición, Luis Mario, es ante lo que menciona Álvaro, que tenemos una expresión de clara ambigüedad de decisiones que se toman y se combinan. ¿Cómo queda el Tribunal Supremo Electoral en esto, Luis Mario? Porque es el que le toca ejecutar decisiones que toma la Asamblea Legislativa, ejecuta sobre la marcha, y en el 2015 se mostró que lo hizo mal, pero no solo es la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿cómo queda la figura de esta institución para desarrollar o ejecutar en función de sus posibilidades, condiciones y recursos una serie de reformas ambiguas, complejas y difusas? Sí. Hemos visto cómo el tribunal se ha visto con dificultades, ¿no?, para implementar todas las reformas que han surgido de las sentencias. En su momento ha sido la excusa para señalar que esas reformas y esas sentencias son las que, por ejemplo, en 2015 hicieron fracasar el escrutinio preliminar. Ciertamente la autoridad electoral debe tener un tiempo prudencial, el presupuesto suficiente, los recursos humanos profesionales dentro del tribunal para implementar este tipo de reformas. Esa es una parte, digamos, del sistema electoral. Estamos hablando de la gobernanza ya electoral, donde la autoridad electoral debe tener todo el apoyo y respaldo, primero del Estado en materia presupuestaria y segundo, bueno, de todo el recurso humano profesional. Esto, Carlos, a mi juicio entra dentro de lo que los colegas estaban mencionando, la reforma electoral integral que usted también ha señalado vamos a discutir. Lo serio debería ser, en todo caso, que se organizara una comisión de expertos de tal manera que la Asamblea Legislativa pudiera tener un mapa ordenado, completo, de cómo debería funcionar nuestro sistema electoral, teniendo en cuenta algo que nos distingue del resto de sistemas electorales, pongamos en América Latina, que la mayoría o aspectos medulares del sistema electoral, como la forma de la candidatura, este tema de las listas abiertas, las candidaturas no partidarias, el hecho de la ciudadanización de la Junta Receptora de Votos y del mismo Tribunal Electoral, tienen como respaldo jurisprudencia constitucional. Ninguna discusión en la Asamblea Legislativa, por más profesional que sea, ¿ya?, puede modificar todos estos elementos sin tener en cuenta la jurisprudencia, a menos que reformemos la Constitución. Pero eso también nos puede generar un problema si no sabemos qué elementos ajustar del sistema, ¿ya? Este tema de movimientos que puedan proponer candidatos a diputados, partidos locales, ¿ya?, ciertamente existen en otros países, pero también ciertamente han tenido un doble efecto, una ventaja que han dado canales de representación amplios, pero también han fragmentado el sistema, es decir, han debilitado el sistema de partidos y eso complica también el tema de gobernabilidad, de toma de decisiones. Veamos Ecuador, justamente, donde coincidimos con Ramón observando las últimas elecciones seccionales, le llaman a ellos, ¿no?, consejos municipales, prefectos que son presidentes de provincias, ¿ya?, y elegían también a los miembros de un consejo ciudadano de participación ciudadana y control social, ¿no? Habían aproximadamente 180, ¿ya?, movimientos que presentaron candidaturas, 8,000 candidatos. Ya era la primera elección donde se enfrentaban a, digamos, una cantidad de opciones que todos los analistas señalaban está siendo, en este caso de ese sistema, un sistema muy complejo. Tenemos que evitar llegar ahí. Los partidos políticos no valoran, ¿ya?, la fortaleza que ha tenido el sistema de partidos en El Salvador, ¿ya? Y lamentablemente, cuando no lo valoran, ¿ya?, o por no valorarlo, empiezan a hacer esta serie de reformas que más que fortalecerlos, los debilitan, ¿ya?, porque la gente justo quiere otros canales
ya que lo representen, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Al regresar ya ampliemos estos temas de por dónde pasa una agenda de reforma electoral de profundidad. Hay que hacer modificaciones en la Constitución. ¿Qué implica esto? Y no solo la lectura de pensar en las próximas elecciones, sino en el sistema electoral y en su amplitud. Pero también vamos a leer los comentarios que usted nos ha enviado a través de nuestras redes sociales. Puede dirigirlas a Twitter, @RepúblicaSB33, y a través de Facebook también, como puede ver en pantalla, nuestra cuenta de Twitter. Regresamos en instantes. Bien, han llegado una serie de comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @RepúblicaSB33. Este es de Paul Steiner. El espíritu del residuo es proteger la pluralidad de la composición del Pleno en sintonía con la proporcionalidad del voto recibido y así evitar dominios de unos o exclusiones de otros de manera injusta. La intención de esta reforma es proteger hegemonía partidaria. La firma, este es de no partidarios, la firma autorización que solicita a los no partidarios para poder participar en política jamás es una afiliación. Un ciudadano no puede afiliarse a otro por dicha razón. Un ciudadano puede dar su firma a más de un candidato. Rafael Hernández Cisneros, los diputados en la Asamblea Legislativa lo que quieren hacer es echando para atrás poco a poco los avances que se tuvieron a través de la anterior Sala de lo Constitucional en materia electoral, elección de fiscal, magistrados, etcétera. Bueno, son algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales en Twitter. También queremos mandar un cordial saludo a las personas que a través de Facebook nos están sintonizando, que se encuentran desde New Jersey, que están pendientes del programa, Houston, Texas, desde San Miguel, entre diversos lugares. Muchas gracias por su preferencia y su sintonía y llevarle la pista a este programa. Ramón, una reacción un poco a los comentarios que han llegado y luego hacemos ya la transición a los temas de agenda de reformas estructurales en materia electoral. Yo creo que hay una reacción bastante natural que tiene que ver primero con el contexto que yo señalaba en torno a que los partidos políticos, de acuerdo con los resultados que han obtenido, se sienten amenazados en que los ciudadanos no le van a estar dando su respaldo y que pueden optar por cada vez más favorecer con su voto a candidaturas no partidarias. Y ante esa amenaza, pues ellos necesitan cerrar la válvula y una manera de cerrarla es hacerla de esta manera. Y obviamente el argumento en torno a que un ciudadano no se puede adherir al otro y lo que únicamente que yo expreso cuando doy la firma por un no partidario, efectivamente es un respaldo para que éste pueda participar. Pero además volvemos a la jurisprudencia y lo que ocurrió en el 2018 con el amparo que presentaron parte de los candidatos no partidarios cuando no se les permitía inscribirse en términos de que se repetían algunas de las firmas y la sala los amparó y estos fueron inscritos. Si hay una resolución a partir de un amparo, entonces deberá de entenderse que los ciudadanos pueden darle respaldo a más de un candidato no partidario. Volvemos a la esencia y a los principios que esto establece. Uno es aumentar el poder del ciudadano al momento de poder decidir quiénes son sus representantes. Se está respetando ese principio, y ese principio de respetar el poder del ciudadano para poder decidir es que éste tenga las opciones distintas, una gama amplia de opciones de maneras distintas para poder ejercer el sufragio y poder tomar esa decisión. Los procedimientos que se han establecido y que se han reglamentado son los más indicados o son los más complejos, ese es parte del debate que hemos tenido, que sí, efectivamente son complejos. Ojo, no solo por lo que los partidos han señalado, sino por las decisiones que transgreden el marco legal e irrespetan la voluntad popular por parte del Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, en la elección 2018, la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, al 12 de marzo a las 9 de la noche, tenía registrado 1035 actas que reflejaban consignación de votos por rostro, de votos cruzados. Sí. Y esas 1035 actas, que creo que ese era el 12, pero los días transcurrieron, llegaron a un promedio de 1300 actas. Con votos, con un promedio con un parámetro de entre 35 y 90 votos cruzados.
Finalmente, esas actas, la decisión que tomó el tribunal, porque eran inconsistencias que tenían registrado en el acta 35 votos cruzados, pero en el folio A no te aparecían el registro de manera adecuada de a quiénes eran que daban esos votos cruzados. Por lo tanto, no había una forma clara de determinar de quién eran esos votos. Como no había una forma de determinarlo, el mecanismo que pudo haber ocurrido era abrir la junta para poder revisar a quién favorecían esos votos. Pero implicaba abrir una cantidad importante de juntas. La decisión que tomó el tribunal fue declarar votos abstenciones. Es decir, el 11% de actas que tenían registro de voto cruzado terminaron siendo votos abstenciones, afectando la voluntad popular porque los que votamos cruzados no se nos registraron los votos a favor de por quien nosotros habíamos votado. Digo, estas son consecuencias graves de afectación de la voluntad popular. Entonces, en realidad, ¿dónde está el problema? ¿Era del tribunal? No, no solo del tribunal. ¿Era del que contó los votos? Sí, porque al momento de contar los votos no registró. Pues sí, se cansó, se tuvo que ir porque eran las 4 de la mañana y dijo, hay que quede esto. Entonces, si lo que tenemos es una complejidad, hagamos una discusión, determinemos el principio que vamos a respetar y busquemos la mejor manera de garantizar que se pueda facilitar respetando ese principio. Y volvemos nuevamente, la discusión no se ve desde la perspectiva del sistema que deberíamos de tener, del mejor sistema que garantice estos principios, sino lo que a mí me interesa es ver que viene la elección 2021, que me estorbe en el zapato, cómo me lo quito y hago una reforma que si a la siguiente veo de que no me combinó mucho, voy a hacer nuevamente otra reforma. Esa perspectiva cortoplacista y muy de parche no la podemos seguir teniendo. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos ya de una agenda estructural de reforma electoral. Yo pongo el primer tema sobre la mesa, el rol del Tribunal Supremo Electoral. Para eso, Álvaro, nos vamos a apoyar un poco de las declaraciones que nos brindó el diputado Mario Tenorio, donde hablaba un poco de la reforma de atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. Si este es un punto prioritario en la agenda, la tarea misma del órgano electoral. Bueno, escuchemos. Nosotros consideramos una situación que es la base de, o para mí pues sigue siendo la base de esta propuesta de reforma electoral, y es lo relativo a la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Eso pasa por una reforma constitucional. Y quiero decirlo con mucha claridad, al menos la mayoría de los miembros de la Comisión de Reformas Electorales estamos viendo con buenos ojos esta situación. Es decir, a nosotros como miembros del Grupo Parlamentario de Gana sí nos interesa mucho que podamos hacer un esfuerzo en torno a la propuesta de reforma constitucional para poder separar las funciones del Tribunal Supremo Electoral, y ese es el punto medular de la reforma. Bueno, si retomamos las palabras del diputado Tenorio desde la perspectiva de Gana, aunque ha sido uno de los asuntos que han discutido en dicha comisión, el corazón de esta reforma parte por las tareas del Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted coincide con este idea, Álvaro, que es el punto principal de hacer una reforma o el inicio de una reforma estructural en el sistema electoral, o hay que combinar otros elementos? No, yo creo que la reforma al tribunal es parte de una reforma más grande, ¿verdad? Y yo le entendí en ese sentido de que en materia del tribunal, ¿verdad?, de las reformas que puedan haber, los medulares, según él, ¿verdad?, en la separación de funciones. Eso es criticable, ¿verdad?, desde mi punto de vista, ¿verdad? No hay que dar por sentado que una reforma deba ir en esa dirección. Ese debate de si separar o no separar las funciones, en parte es deudor del problema que la Sala de lo Constitucional otra vez quiso resolver, que es el de la filiación partidista de los magistrados, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podía ser que si los magistrados tienen filiación partidista, iban a ser, digamos, iban a administrar o iban a aplicar justicia, ¿verdad?, si iban a ser juez y parte? La Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, tenemos sentencias que produjeron
un tribunal que se supone que ya no es partidista, ¿verdad? Entonces, digamos, podemos discutir en ese marco de que los magistrados ya no tienen filiación partidista, sí hay que separar las funciones. Porque si vamos en el análisis comparado de organismos electorales, no todos tienen separación de funciones. Y el más cercano, yo siempre lo pongo de ejemplo, es el de Costa Rica. ¿Va? Digamos, ahí solo tenemos un tribunal y tiene las dos funciones. Separar las dos funciones está operando con el supuesto de que, bueno, entonces vamos a tener un tribunal que va a ser el que va a llevar a cabo la justicia, digamos, va a tener funciones jurisdiccionales, y otro organismo que sería más administrativo de gestión electoral. ¿Y quién nos dice, viendo lo que ocurre, verdad, que ese nuevo tribunal que se supone es no partidista, porque es la idea, ¿verdad?, dejarlo administrativo a los partidos que tienen experiencia, que no sé qué, y a un tribunal no partidista? ¿Y quién nos dice que eso va a funcionar así? Si tenemos un fiscal vinculado con un partido político y lo acaban de elegir estos mismos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a crear otra vez es un adefesio, ¿verdad?, de sistema de gestión de las elecciones, en lugar de, bueno, veamos cuál es el problema. Siempre he criticado yo este tema de en las universidades, donde se estudia ciencias jurídicas, no existe la materia de derecho electoral. Y entonces luego tenemos un problema de que van a estar aplicando a esas magistraturas para aplicar justicia electoral personas que a saber si están formadas en esto, ¿verdad? Cuando debería ser un requisito, tener una especialidad. Si nos queremos ir por la vía digamos, de tener un tribunal profesional, diría yo. O sea, creo que la discusión también puede ser esto, de cómo profesionalizamos la función electoral. Porque luego tenemos que no solo es el problema del organismo colegiado, sino es el problema todo administrativo del tribunal. O sea, yo no creo que sea solamente así, separamos funciones, va, separemos, va, ya están separadas. Claro, eso lo quieren hacer por la vía legal, con el problema de que para poderla separar realmente tendría que hacerse una reforma constitucional. Pero en el marco que tenemos, ¿verdad?, de la Constitución y el diseño que está ahí, solo lo pueden hacer, digamos, hacia abajo. Entonces siempre quedaría el organismo colegiado por arriba de las dos funciones, que era como la reforma administrativa que se ha venido planteando desde hace rato. En el tribunal están las dos direcciones, ¿verdad? Organizativamente están las dos direcciones que tienen las funciones separadas, y eso es lo que habría que ver si se fortalece. Ahora, tomando un poco estas ideas de Álvaro Luis Mario, entonces, hay que valorar o considerar, por las características en las que estamos y la manera en la cual llegan los titulares de diversas instituciones que pasan por el proceso de decisión de la Asamblea Legislativa, primero, las garantías no solamente de un perfil profesional de los que lleguen a tomar decisiones ahí, que ese es un aspecto. Segundo, en las condiciones que se está, porque es un factor a tener en cuenta, la nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral que asumirá en próximos meses. También vendrá un poco de la disputa entre partidos políticos a quien proponen, aunque en principio no es partidista, pero ellos sugieren, y el que gana las elecciones sugiere quién va a estar al frente de este organismo colegiado. ¿Cómo considerar estos elementos como parte de una agenda de reforma en las tareas del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, Carlos, yo creo que la gente ahora tiene más claro que antes, o tiene mucho más conciencia que antes, acerca de lo importante que son las elecciones, de lo importante que significa tener un tribunal electoral independiente. No solo la alternancia de 2009, cuando el Frente llega al poder, sino que ahora la llegada de un tercer partido, del presidente Bukele, que gana en los 14 departamentos, 198 municipios. La gente sabe que su voto vale, la gente sabe que necesita que su voto se cuide y que las elecciones sean transparentes. Si la gente entiende ahora eso, porque su voto ha hecho que se esté reseteando la política salvadoreña, debe entender también, o por lo menos lo debemos suponer, que las piezas dentro del sistema electoral deben ir cada vez aceitándose mejor y funcionando mejor. Una de esas piezas es justo el Tribunal Electoral, Supremo Electoral. La discusión está sobre la mesa desde hace
más de una década. Ciertamente cuando en el 92 o cuando un año antes se acuerda, ¿ya?, sustituir al Consejo Central de Elecciones, ahí la lógica era que los partidos estén, porque venimos de un conflicto donde priva la desconfianza entre los partidos y que se cuiden mutuamente. Sí. 27 años después, el contexto ha cambiado, justamente el requisito que los grandes maestros en el tema electoral señalan, tener en cuenta el contexto para hacer una reforma electoral. Ahora lo que se quiere es un tribunal en el que haya la mayor autonomía posible, ¿ya? Por tanto, la reforma justo debe ir en ese sentido. Si la Sala de lo Constitucional empujó a la ciudadanización, ¿ya?, a la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, bueno, tomemos esa jurisprudencia y, o en un modelo concentrado como el costarricense, o en un modelo donde separemos, intentemos primero, el doctor Artigas lo ha dicho en varias ocasiones, profesionalizar el Tribunal Supremo Electoral. Costa Rica ha funcionado porque desde los 40 inició una profesionalización que ahora los costarricenses están orgullosos de su autoridad electoral. Tribunal Superior de Elecciones. Tienen un edificio precioso que significa que los costarricenses valoran a la autoridad electoral como la entidad que les permite sustituir o elegir a sus representantes en una plaza que está frente al edificio que se llama Plaza de la Democracia. Es decir, tenemos que ver varias cosas, Carlos. Ya no solo se trata también de elegir a los mejores que tengan conocimiento en derecho electoral. Se trata también de discutir si debemos cada 5 años sustituir al Pleno del Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos ahí un problema de experiencia que se va ganando cada 5 años y que tenemos por ley que básicamente sustituirlos, aunque no está prohibida la reelección, ¿ya? Pero puede ser que todos sean nuevos en algún momento, porque no hay obligatoriedad, por ejemplo, que se vaya sustituyendo de manera escalonada en los magistrados en el Tribunal Supremo Electoral, de tal forma que quede 1 o 2 que lleven experiencia, ¿no? En realidad, el tema de la autoridad electoral, a mi juicio, debería ser objeto pronto de una discusión no solo entre los partidos, ¿ya?, sino que principalmente con sociedad civil, expertos, ciudadanos, nada menos el Instituto Republicano Internacional. Estamos suscribiendo como FUSADES y con otras instituciones ahora un proyecto para auditar el proceso de elección de los magistrados al interior del Tribunal Supremo Electoral, pero no nos queremos conformar solo con eso, queremos llevar una reforma que atienda lo que hemos venido exigiendo desde hace tiempo, una unidad jurisdiccional que funcione muy bien aplicando justicia electoral, una unidad de auditoría que vigile el tema del financiamiento político. Eso creo que es fundamental también tenerlo en cuenta. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, Ramón, Álvaro, Luis Mario, en el último bloque planteándonos un poco a nuestra audiencia desde sus perspectivas y desde sus instituciones o desde su experiencia por dónde pasan las principales reformas electorales, un poco con lo cual iniciamos el programa, pero también qué implica el debate político sobre esto. Regresamos. Último bloque de este panel que hemos dedicado todo el programa República del 10 de abril para hablar de las reformas electorales con Luis Mario Rodríguez, Ramón Villalta y Álvaro Artigas. Leo rápidamente algunos de los comentarios que han llegado a través del Facebook. Por ejemplo, Rey Are menciona: necesitamos diputados con criterio propio y no diputados vendidos a sus cúpulas. El diputado independiente ha hecho mejor trabajo que muchos ahí. Wilber Escobar menciona: tenemos ya información que el dictamen en contra de las candidaturas no partidarias será aprobado este día y en definitiva los diputados estarán aprobando una vez más reformas y leyes inconstitucionales. Rosemary Arevalo dice: El Salvador necesita otro rumbo de los candidatos. Los candidatos no partidarios pueden ser una gran opción. Ya estamos cansados de los partidos y de sus cúpulas. Bueno, son algunos de los comentarios
que se mencionan en este momento en nuestras redes sociales. Agradecemos a las personas que están pendientes. Cerraría con este de Nicolás Pérez Cornejo. No solo se necesita una reforma electoral, El Salvador necesita una nueva constitución que se adapte a los tiempos y a las necesidades populares. Bien, esos son algunos de los comentarios. Muy agradecidos con las personas que han estado a la expectativa de este programa, sintonizándonos desde distintos lugares y brindándonos sus comentarios. Esto nos motiva para seguir proponiéndoles a ustedes distintos temas de debate de asuntos públicos. Bien, entonces, Ramón, desde su perspectiva, el trabajo de ISD, ¿cuáles son los temas fundamentales de reforma electoral? Que hemos hablado un poco del organismo particular, pero que deben ser parte de la agenda en este momento de la comisión para no dispersarnos en otros aspectos que están más bien como el ajedrez político, mover ciertas piezas, sino aspectos de fondo, de calado, de estructura. Sí. Bueno, yo muy brevemente referirme al tema anterior del Tribunal Electoral. La discusión de la reforma del Tribunal Supremo Electoral no es reciente. Comenzó la idea de la separación de funciones desde el año 96 o casi inmediatamente después de la elección del 94. Recomendaciones de las misiones especiales que vinieron por parte del PNUD incluyeron este tema, misiones de observación electoral de la Unión Europea han incluido este tema, el Consorcio de ONG de Educación Cívica en junio de 2004 presentó una propuesta de reforma constitucional que entre otras incluía la separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Creo que NADE 2003 también incluyó dentro de su propuesta. En el 2011 Aliados por la Democracia incluyó también este tema y obviamente toda la discusión tenía que ver en la discusión que se dio incluso en la constituyente de 1983, que lo que se buscaba era eliminar que un partido político tenga control supremo sobre el organismo electoral y buscar un mecanismo que garantizara tener una ubicación, una representación o una participación de partidos políticos que le generara mayor equilibrio. Y dentro de esa discusión estaba si debería de haber un mecanismo que le diera mayor profesionalidad, incluyendo a propuestas de magistrados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y esto en la combinación de la función administrativa que pueden hacer los partidos y la función jurisdiccional que podían hacer los profesionales que proponía la Corte Suprema. Esta discusión se retoma en los acuerdos de paz con la reforma constitucional del 92, pero nuevamente lo que se terminó viendo es que la manera de cómo se comporta y se desempeña la función administrativa y jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral, por estar sobredeterminado por intereses partidarios, obviamente deja en desprotección los derechos de los ciudadanos. Eso es lo que ha motivado mucho esta discusión y por eso es que es importante el debate si esto es bueno. México tiene separado, Ecuador lo tiene separado, Perú lo tiene separado, Dominicana lo tiene separado, Costa Rica lo tiene en un solo organismo, Panamá lo tiene en un solo organismo. Entonces, en realidad, el debate es si en realidad queremos, y aquí entro al tema de lo que usted preguntaba, es, ok, la reforma electoral debe decir cuáles son las instituciones y cuál es el tipo de instituciones electorales que debemos de tener en materia administrativa y en materia jurisdiccional. ¿Un solo organismo o dos organismos? Dentro de las instituciones, ¿cuáles son los organismos de control que deberían de existir? ¿Va a funcionar efectivamente una auditoría electoral separada del tribunal o dentro del tribunal? ¿Una fiscalía electoral adjunta al fiscal general o una fiscalía electoral separada del fiscal general? Digo, ahí hay un tema de institucionalidad que no se está abordando en la integridad. Sistema de partidos políticos, tú tienes que ver si realmente las reglas de democracia interna están funcionando de manera adecuada o cómo se deben de potenciar. Reglas del control del financiamiento privado especialmente, reglas de transparencia, reglas de gastos de campaña. Es decir, en sistema de partidos, para fortalecer los partidos, hay una serie de temas que hay que identificarlo. Sistema de representación. ¿Cuál es el sistema de representación a nivel municipal, a nivel de las diputaciones? ¿Cuál es la forma de ejercer el sufragio? ¿Cómo se van a contar los votos y convertirlos en escaños? Por ejemplo, a nivel municipal, si el Consejo Municipal es un órgano bastante colegiado, que legisla además, debería de seguir siendo electo por forma de voto en bloque o debería de igualmente abrirse la lista abierta de esta votación. Formas de ejercicio del sufragio. Salvadoreños en el exterior van a votar de la forma como lo están haciendo en las distintas elecciones. ¿Cómo va a ejercer el sufragio los salvadoreños en el exterior? ¿Cómo van a ser las reglas para poder tener
el derecho de votar desde el exterior y cómo vamos a ejercer los salvadoreños el sufragio en el país, que incluye a las personas que están presas que no han perdido sus derechos constitucionales. Entonces, es decir, es una agenda desde una perspectiva integral, incluye todas esas cosas. Perfecto, Ramón. Álvaro, tenemos 3 minutos más o menos para, desde su perspectiva, cuáles son los puntos claves para una agenda estructural de reformas electorales, y cerraríamos con Luis Mario. Dos cosas. Hay dos maneras de proceder. Una es más cómo debería ser, ¿verdad? Así como dice uno, mejoremos las cosas, busquemos entre todos cómo mejoramos las cosas. Entonces yo ahí plantearía que primero hay que establecer exactamente cuáles son los objetivos de la reforma, ¿verdad? Una vez establecido cuáles son los objetivos, cuál es el mejor diseño institucional para lograr esos objetivos. Y después, en un tercer paso, vendríamos a revisar lo que tenemos en función de ese diseño y de esos objetivos para poder establecer entonces qué es lo que hay que modificar, ¿verdad? Mientras no tengamos claro qué es lo que queremos, ¿verdad? Y cuál es el mejor diseño institucional para eso, vamos a estar produciendo parches que generan nuevos problemas. Mejor hay que revisar lo que tenemos a la luz de un diseño que está orientado a unos determinados objetivos. Eso sería para hacer la reforma desde mi punto de vista de la manera más racional. Ahora, dije que había otra forma, ¿verdad? Que creo que es la que al final de cuentas cuenta, ¿verdad? Los partidos políticos están interesados en protegerse. Eso es lo normal, digamos. El sistema de partidos se protege a sí mismo y ve las candidaturas partidarias como no partidarias como una amenaza, ¿verdad? Entonces pienso yo de que ahí hay un enfrentamiento entre lo que quieren los partidos y la coyuntura y el contexto en el que estamos, en donde los partidos están con mala fama. Y entonces ahí tenemos comentarios a favor de las candidaturas no partidarias. Si los partidos actúan en contra de las candidaturas no partidarias, creyendo que con esa manera de establecer la reforma, que vamos a mejorar esto, que vamos a regular las condiciones, etcétera, pero que en el fondo es bloquearlas, lo que van a conseguir es más rechazo de la ciudadanía, o sea, se les va a revertir. Entonces, yo en ese sentido lo que diría es, bueno, ok, si ya no se puede echar marcha atrás con las candidaturas no partidarias, entonces discutamos si esas candidaturas no partidarias son individuales o si son colectivas, ¿verdad? Aunque si ya son colectivas, ya es el tema de ser no partidarias. Tal vez no se llamen partidos, tal vez se llamen asociaciones, tal vez se llamen movimientos, tal vez se llamen comités. Son partidos políticos, son partes, ¿verdad? Entonces, para mí la discusión más bien es las formas, si solo partidos nacionales o si permitimos la existencia. Yo sé que hay un problema con la fragmentación, ¿verdad? Pero justamente es por lo que decía, ¿qué queremos? Si queremos mejorar la representación, entonces ya sabemos de antemano que mejorar la representación va contra la gobernabilidad. Ahí sí que tenemos un problema de gobernabilidad o democracia. Muy bien, gracias Álvaro. Cerraríamos entonces con Luis Mario. Bueno, Carlos, yo creo que es importante el método que deberíamos utilizar para la reforma, ¿no? He mencionado que en otros sistemas hay comisiones de expertos que nombra o el presidente o la Asamblea Legislativa para, justo con el esquema que el doctor ha planteado, se presente a la Asamblea Legislativa una propuesta seria de reforma de mediano y largo plazo. Como tenemos elecciones en 2 años, ¿ya?, digamos que las reformas tienen que dividirse en 2 líneas, esas de largo plazo, ¿ya?, y luego las que tenemos que hacer pronto para cumplir las sentencias que ojalá fueran encaminadas dentro de ese gran proyecto de reforma electoral integral, el tipo de autoridad electoral que queremos, al cual ya nos referimos, ¿ya? Luego todo aquello que facilite el ejercicio del voto al elector, que finalmente es, digamos, uno de los objetivos más importantes de todo sistema electoral, que no solo lo facilite a aquellos que sin ninguna discapacidad lo podemos ejercer, sino que aquellos también que tengan o que pertenezcan a un grupo vulnerable, ¿no? Luego, teniendo en cuenta que mientras no cambie la jurisprudencia ni cambie la Constitución, vamos a seguir votando en listas abiertas,
tenemos que ponernos de acuerdo en el tipo de tecnología que por obligación debemos utilizar. Hoy por hoy es si el tribunal quiere y si el tribunal tiene dinero. Y luego, si quiere y tiene dinero, pues me quedo con mi propio sistema o me voy con otro sistema, y eso complica. Y luego el tipo de justicia electoral que también tenemos que aplicar, que es fundamental. Por suerte, estas elecciones fueron con un margen de victoria muy amplio. Si hubiera sido un margen de victoria muy estrecho, hubiésemos entrado a una seria crisis, ya por no tener una justicia electoral imparcial. Bueno, ya que lo menciona Luis Mario, ese escenario se va a ver en las elecciones del 2021, la disputa por municipios, por candidaturas y qué rol va a ser el tribunal, como ocurrió en las elecciones pasadas legislativas y municipales. Y lo último que hay que ver en el tema de los no partidarios, por lo que mencionaba el doctor, es si, dado que tenemos la obligación de presentar en planillas a los no partidarios, bueno, ¿por qué no pensamos, uno, que sea voluntario el tema de irse en planillas? Es decir, que los no partidarios pudieran acercarse a sus afines e ir en planilla. Claro, eso nos lleva a la lógica que entonces mejoran ese partido, no mejoran ese movimiento, pero no vamos con ese tema. Digamos que la obligación de presentar planillas podría ser de alguna manera voluntaria, de tal forma que los no partidarios afines, ¿ya?, vayan en una planilla. De esa manera cumplimos un poco el voto razonado del magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional para no violentar también el sufragio activo. Quiero darle las gracias por habernos acompañado. Ha sido un debate, un análisis muy interesante que nos han ofrecido, y la invitación siempre está hecha para que nos veamos con frecuencia y ofrecerle a nuestra audiencia este tipo de análisis de los asuntos electorales, político-electorales. Gracias, Ramón. Gracias, Luis Mario. Gracias, Álvaro, por habernos acompañado esta mañana, y a ustedes por la gentileza de siempre seguir este programa República. Será hasta mañana, 6:30. Buen día.